¿Tienes más referencias, ya sea bíblicas o evidencias que nos hablen de que un profeta fue abducido? Bueno, evidencias está. Ahí está la más famosa, es, es Elías. ¿Elías Elías, fue abducido? que fue abducido, llevado por un carro de fuego, o sea, por una nave espacial. Claro, en esta época, estas personas no tenían un lenguaje tecnológico, lógicamente, como lo tenemos hoy actualmente. Entonces, al no tener un lenguaje tecnológico, ellos lo que ven lo relacionan con algo que ya conocen. En este caso, ellos el único medio de transporte que conocían eran los carruajes, los caballos. Entonces, hacían una similitud, no sé si me doy a entender, de que si lo veían que volaba, se fue en un carruaje de fuego que vuela como un torbellino. ¿Me entiendes? No lo podían relacionar con una nave espacial porque en su lenguaje no existía eso, en su memoria mental no existía una nave, solo existía un carruaje. Entonces tenían que hacer el símil con lo que ya ellos conocían. Un carruaje, un carruaje. También está la abducción de Enoch, eh, que es llevado al llamado tercer cielo, igual que Pablo, tercer cielo, pero realmente hay tres cielos, o era que estaba montó en una nave, un cielo, y fue llevado, sacado de la atmósfera, y otros ve otro cielo, y entra en una nodriza y es otro cielo, y él lo tiene que representar así porque no sabe lo que está viendo, ¿verdad? Y allí es instruido, porque fue instruido, para luego ser llevado, ¿verdad? Claro, Pero sí, sí. Otra pregunta. Entonces, Ezequiel 1, que es el versículo que le roto la cabeza a muchos teólogos para explicar, ¿es el encuentro de Ezequiel con un ovni? es el encuentro de Ezequiel con un ovni gigante, gigante, cuatro ovnis más pequeños, que son los querubines, que son maniobrados o son dispositivos más pequeños que son maniobrados por una sola persona, un solo personaje, y, y también puede ver al ser que está allí dentro de esa nave gigante y él dice que ese es el Señor. Este personaje, si ustedes ven la descripción, trae alcafandra. Parece que no puede respirar el mismo aire que nosotros. Dice aquí, Ha querubín. Nuevamente, la terminación in, plural masculino, al final señala que son muchos. Y bueno, y en el libro de Ezequiel podemos ver de que son cuatro los que aparecen. Dices, estos objetos voladores son visiblemente identificables y se les conoce al día de hoy como platillos. O sea, ya él le da una forma. Ya vimos que la diferencia entre los ángeles, que son como esferas, y da la referencia, ¿verdad? Y dice, son como platillos voladores. Ahora, nosotros, imagínate en la época en que tú y yo estamos, con un lenguaje tecnológico, ¿verdad? Sabemos de tecnología, sabemos de aviones, sabemos de naves espaciales que van al espacio supuestamente, eh, y sin embargo, ¿cómo le llamamos a estos objetos que vemos? Platillos. O sea, en nuestro lenguaje no sabemos tampoco qué cosas son, pero por la forma que tienen, nosotros lo asemejamos con algo que conocemos. Un platillo volador. ¿Me entiendes? Un plato. Entonces, imagínate esta gente en aquella época, dice, y si esto se asevera, es porque en la Biblia, para ser preciso, en el libro de Ezequiel capítulo 1, se describe a estos objetos como circulares, y con domo transparente en su parte más alta. Entonces, yo sé que para muchos esto es algo difícil, es algo complicado, pero en realidad no está hablando de personajes como nos han hecho creer, porque si tú vas ahora a Google, como les dije,
y buscan la palabra y escriben la palabra querubín, les va a aparecer un montón de niñitos con ángeles. Pero hay un salmo que no recuerdo en este momento dónde está, ni exactamente lo que dice, pero lo voy a parafrasear, y dice que y Jehová cabalgó sobre un querubín, voló y se metió entre las alas, entre las nubes y dejando humo negro por detrás a su paso. O sea, ¿y de verdad vas a creer que es un bebé con alas a estas alturas tan grande que estás? Y estás leyendo los textos y todavía vas a seguir creyendo en lo que Roma, a través de sus pintores como Miguel Ángel, decidieron hacer una pintura y decir, esto es un ángel, un hombre con alas y un escudo, o esto es un querubín, un niño con alas. Y quiero compartirles otras cositas que hay, porque dentro del documento bíblico se hablan de diferentes tipos de niveles de ángeles. Entonces, si te fijas, ya habíamos visto lo que son los malaquín, que son los llamados ángeles. Ya vimos lo que es el Hamekabá, ya vimos lo que son los ángeles o Malak, ya vimos lo que es un querubín. Aquí pueden ver la imagen de cómo se representa, o él representa a un querubín. Aquí vemos los querubines en pinturas muy antiguas. Mira, si puedes ver en esta pintura súper antigua, aquí puedes ver. Y aquí hay una representación de Jesús o el Padre o con otro personaje en una nave o en un artefacto algo similar. Y después vienen los Ha-Serafín, terminación en in, plural masculino al final. Confirma que son muchos. Estos objetos voladores actualmente son reconocidos también como platillos, pero si lo aquí externado se asegura, es por la descripción que de ellos se hace también en el libro de Isaías, capítulo 6, versículos 2 al 6. Cada quien está libre de ir y corroborar, de verdad. Tienen que ir a corroborar lo que se dice. Después habla sobre los Ha-Hashmalim. La terminación in, como siempre, plural masculino al final, confirma que son muchos. Estos objetos voladores son perfectamente identificables por tener una forma de cubo, y en relación a este tipo de objetos la propia escritura nos lo confirma al describir que la Nueva Jerusalén es una ciudad que todos los hombres veremos descender y que es de forma cúbica, misma de la que se encuentran detalles en Apocalipsis 21, 10 al 27, y donde se confirma su forma en el versículo 16, pues así se ha estado escrito, y a la letra dice, la ciudad tiene forma de cubo, pues su largo es tanto como su ancho, y cuando el varón midió la ciudad con la caña, su medida fue 12,000 estadios, su largo, su alto y su ancho son iguales. Podemos ver otro más, que es el Ha-Aralim. La terminación in, ya saben, plural masculino al final, son muchos. Estos son objetos voladores, son justamente identificables por su forma triangular. ¿Cuántos no hemos visto imágenes de este tipo de objetos apareciendo, por ejemplo, en Arizona en los años a finales de los años 90, ¿verdad? Aquí hay representaciones de pinturas donde aparece esto, ¿ves? Y así ustedes pueden ver, tú puedes dejar el link, puedes subir el libro a algún link y compartírselo a los oyentes o a los televidentes para que puedan ellos también tener acceso a este libro. Están los Ha-Ostanim, que son con este tipo de formas, ¿verdad? Están los Ha-Ufanim, que son con esta forma. Y todo, en realidad, no son más que artefactos, dispositivos, tecnología, que, claro, la religión se encargó de ponerlos como algo místico, etéreo, así. Porque la religión se ha encargado de engañarnos, controlarnos y manipularnos.